aunque muera prematuramente, gozará de reposo. ¿Están escuchando? Aunque el justo muera prematuramente, puede ser un bebé en el vientre materno, puede ser un bebé al nacer, puede ser un niño de meses, puede ser un niño de años, puede ser un adolescente, puede ser un joven entre 18 y 25 años, puede ser un joven adulto entre 25 y 35 años. La muerte temprana del justo. Cuando la gente no entiende esto, maldice y reniega de Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Era muy joven. Y muchos papás dicen, ¿por qué no me llevaste a mí? Que yo ya he vivido y estoy viejo. Y le reclaman a Dios sin sentido. Y dicen insensateces y hasta llegan a blasfemar. Pero hoy la palabra viene en nuestra ayuda para iluminarnos, y Dios mismo nos dice por qué Él se lleva a los pequeños, a los bebés, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Por eso es el libro de la sabiduría. Y dice, aunque muera prematuramente, gozará de reposo. Una vejez honorable no consiste en larga vida, ni se mide por el número de años. ¿Están escuchando? Porque ese joven llegó a la vejez. Pero no estamos hablando de una vejez biológica, sino espiritual. Porque llegó a la madurez de su vida espiritual. Porque cumplió su misión. Porque terminó su misión en un corto periodo de años biológicos. ¿Queda esto claro? Por eso dice el Señor, la vejez honorable no consiste en larga vida, ni se mide por el número de años. La verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia. Una vida intachable es la auténtica vejez. ¿Están escuchando? Porque hay viejos libidinosos, hay viejos avariciosos, hay viejos que acosan, hay viejos malignos que viven una ancianidad ociosa o en los vicios. Por eso dice hoy la palabra, la verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia. La virtud de la prudencia. Una vida intachable es la auténtica vejez. El joven, el niño, el bebé, agradó a Dios y fue amado por Él. Y como vivía entre pecadores, Dios se lo llevó para que su corazón no se pervirtiera. Y como ese niño de 8 años murió, es que el Señor se lo llevó, porque en 8 años de vida biológica alcanzó su ancianidad espiritual, cumplió su misión en esta tierra, y por eso el Señor se lo llevó antes de que el mundo lo permitiera. Oye, ¿y ese bebé de 1 año que murió? En 1 año de vida biológica y 9 meses, alcanzó la misión de su vida. Porque para Dios no existe el tiempo, porque Dios vive en un eterno presente. Nosotros estamos dentro de un cronos, Dios no. Y a lo mejor para ti 1 mes de vida o 1 año de vida no es nada, pero para Dios puede ser una eternidad. Ya lo dice San Pedro en su carta. ¿Qué no sabes que para Dios
un día son como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Qué se entienden con estas palabras? Que para Dios no existe el tiempo y el espacio. Y si han pasado 2000 años, son 2 días para Dios. Y 2 días para Dios pueden ser 2000 años o 2 días. Porque Él está en el terreno presente. Entonces Dios ve tu vida, y si en un periodo corto de tu vida cronológica llegaste a cumplir tu misión, Él ya te asegura para el cielo, antes de que el mundo te pervierta. Oye, y la gente dice, pero este joven era tan bueno, tan lleno de vida, no era como los demás jóvenes viciosos. ¿Por qué se murió? Precisamente por eso. Porque era un joven santo. Y antes de que el mundo lo pervirtiera, Dios se lo llevó para el cielo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Dios está viendo el alma de cada uno. Y Él tiene ya en la eternidad el día en que te llevará al cielo. ¿Sí? Y algunos la misión puede ser prolongada, según la voluntad de Dios. Y para otros puede ser un instante. Oye, pero ¿por qué se lo llevó en el vientre materno? Porque en el vientre materno cumplió su misión. Y ya está en el cielo ese bebé intercediendo por sus padres. ¿Queda esto claro? Porque en un periodo corto de vida agradó a Dios y fue amado por Él. Y como vivía entre pecadores, Dios se lo llevó. Fue arrebatado para que la maldad no trastornara su inteligencia, ni la fealdad extraviara su alma, pues la fascinación del mal obscurece el bien. El ímpetu de la pasión pervierte la mente sin malicia. Llegó a la perfección en poco tiempo, llenó el espacio de una larga vida en poco tiempo, porque cumplió su misión y Dios se lo llevó. ¿No se imaginan a cuántos papás he consolado con estas palabras del libro de sabiduría? Papás desconsolados por un hijo que fue llevado al cielo prematuramente reclaman a Dios. Y cuando tú en un momento prudente te les acercas y les dices, ¿sabes por qué Dios quiso llevarse a tu hijo al cielo? Siéntate y escucha. Y cuando les des esto, les cambia el rostro. Entonces comprenden la misión de Dios sobre sus seres queridos. Y dejan de renegar, dejan de maldecir, dejan de cuestionar, dejan de preguntar por qué y de reclamarle a Dios. Y la palabra les da luz y serenidad y les infunde paz ante la pérdida de un ser tan querido. Así que tómenlo en cuenta. ¿Sí? Oye, que se murió, estaban recién casados, apenas tenían 2-3 años de matrimonio y se murió él o ella, y estaba muy joven, tenía 30 y tantos años. Llenó el espacio de una larga vida en poco tiempo, cumplió su misión y Dios se lo llevó. Para que no se pervirtiera, para que el mal no trastornara su corazón. Como llegó al culmen de su misión, Dios se los lleva. Pepe, y por ejemplo los que se suicidan cortan su... Por eso el suicidio es tan grave, porque frustras el plan de Dios y no sabes tú en qué etapa te encuentras. Y a lo mejor ese joven o ese adulto que se suicida no había completado su misión. Entonces, al quitarse la vida, pues está en serios problemas. Está en serios problemas. Porque no era su hora. Porque renegó de la vida. Se la quitó sin autorización. Porque el único que la puede dar y la puede quitar es Dios. Y cuando los matan. Y cuando otro asesina, por eso es tan grave el asesinato. Porque también estás frustrando el plan de Dios, la misión de esa persona. Pero gracias a que esa persona fue alma víctima, ¿sí? Porque fue asesinada,
en virtud de su sangre y de su estado de alma víctima, el Señor completa su misión. Porque su sangre y su estado de alma víctima, el Señor la funde a su pasión, y en virtud de su pasión le completa su misión. Pero el que le quitó la vida, un día se presentará ante su juicio particular, y ahí Dios le pedirá cuentas. ¿Sí? Por eso los asesinos tendrán un juicio muy riguroso. Muy riguroso. Entonces la palabra nos sigue dando luz. Dice, llegó a la perfección en poco tiempo. Llenó el espacio de una larga vida. Su vida fue agradable al Señor, que se dio prisa para sacarlo de un ambiente corrompido. La gente lo ve, pero no lo comprende. Y es que no les cabe esto en su cabeza cuando no se tiene a Dios. Pero cuando se posee a Dios, esto se entiende rápidamente, porque el Espíritu Santo te lo hace comprender. En cambio, sobre el hombre que está lejos de Dios, hay que hacer mucha labor y orar por él para que logre comprender estas palabras. Que los elegidos del Señor encuentran gracia y misericordia, y que Él salva a sus santos. El justo que ha muerto condena a los malvados que viven, y el joven que llegó a la perfección en poco tiempo es una denuncia para la larga vejez del malvado. Es una cuña. Golpea la conciencia del anciano pecaminoso. Graben pues en su corazón estas palabras, y la cita bíblica es Sabiduría capítulo 4, versículo del 7 al versículo 16. Así que déjense usar por Dios, y cuando les toque vivir en la familia o con amigos la muerte prematura del justo, consuelen a los familiares con estas palabras del libro de Sabiduría. Sorprendentes, ¿no? Una vez me dijo una mamá, ¿cómo? ¿También de eso habla la Biblia? Claro, la Biblia habla de todos los temas de la vida. Todo está ahí. Es un manual de vida. Por eso ustedes que ahora están estudiando los libros de la sabiduría, vayan seleccionando esos textos, porque los van a ocupar. A veces para su propio consuelo, a veces para dar consuelo a los demás. Pero siempre hay que tener la espada de la palabra de Dios a la mano para ayuda de todos. Qué bella es la palabra de Dios. ¿Habían escuchado estos versos? Son increíbles, a muchos les parecen nuevos. ¿Y cuándo se escribió este libro? Por allá cerca del siglo II antes de Cristo. Tiene más de 2000 años. Y estas bellas palabras de luz y sabiduría están en la palabra de Dios. Continuemos y vámonos al capítulo 6. Elogio de la sabiduría. Pero recordemos quién es la sabiduría. La sabiduría es Cristo mismo. Él es la sabiduría increada. Él es la sabiduría hecha carne. Él es la sabiduría que se encarnó y se hizo hombre en el seno purísimo y virginal de nuestra Madre Santísima. Él es la sabiduría del Padre, nuestro Señor Jesús. Y cuando la Biblia elogia, exalta la sabiduría, es una alabanza, es una adoración a la persona de nuestro Señor Jesús, la sabiduría increada. Y dice el libro de sabiduría, empieza con un tema interesante que hay que hacer llegar
a nuestros gobernantes. ¿Sí? Y se titula Responsabilidad de los gobernantes. ¿Y qué es lo primero que necesita un gobernante? Sabiduría. ¿Acaso no fue lo que pidió el rey Salomón? Sí. Cuando Dios le preguntó, hijo mío, ¿qué es lo que deseas? Sabiduría. Para saber gobernar a tu pueblo y llevarlo por caminos de equidad y justicia. Y cuando Dios vio que Salomón, su hijo amado, le pidió sabiduría y no riqueza y larga vida, el Señor también lo bendijo, haciéndolo el rey más rico en su época, y le concedió también larga vida. Dice, porque no me has pedido lo otro, sino sabiduría te daré todo, porque has mostrado ante mí un corazón bueno. Entonces todo gobernante debe pedir a Dios sabiduría. Pero hermanos queridos, si ellos no la piden, nosotros tenemos que pedirla por ellos. Señor, llena a nuestros gobernantes de tu sabiduría, para que sepan conducir a tu pueblo, como el rey Salomón, por caminos de equidad y justicia. Entonces hay que pedir por nuestros gobernantes, desde el presidente y desde el Consejo de la ONU y todos los jefes de Estado de todas las naciones, nuestro presidente de la República, nuestros gobernantes, el Senado, los diputados, los regidores, todos los que están en puestos de autoridad y los que ministran justicia. Hay que pedir por ellos. Entonces, responsabilidad de los gobernantes. Escuchen pues, reyes de la tierra, presidentes, gobernantes, y comprendan, aprendan, gobernantes de toda la tierra. Es una llamada universal a todos los gobernantes. Pongan atención los que dominan muchedumbres y se sienten orgullosos de la multitud de sus pueblos. Porque el Señor les ha dado el poder y la soberanía procede del Altísimo, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Entonces las autoridades civiles, ¿la autoridad que ejercen viene de Dios? Sí. Pero que muchos hacen un mal uso de la autoridad, ya es otra cosa. Y le tendrán tarde o temprano que dar cuentas al Señor. Es como el don de la vida. Todos la poseemos y la vida viene de Dios. Pero va a depender de ti el que hagas un buen uso de la vida o un mal uso de la vida. Pero al final Dios te pedirá cuentas de tu vida. ¿Sí? Entonces la autoridad de los gobernantes viene de Dios. Recordemos cuando el Señor Jesús, en su pasión, está en el pretorio frente a Poncio Pilato, el gobernador de justicia en Jerusalén. Y Pilato le dice, ¿que no sabes que tengo poder y autoridad para condenar o para declararte inocente? ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? No tendrías autoridad sobre mí si mi Padre eterno no te lo hubiera dado. Vean cómo el mismo Señor Jesús reconoce la autoridad del Padre eterno en los gobernantes. Ya, si el gobernante supo hacer un buen uso de esa autoridad divina, Dios lo premiará. Pero si utilizando su cargo de autoridad civil hizo un mal uso de ella para robar, matar, extorsionar, mentir, también le dará cuentas a Dios del don que se le fue otorgado. Pero nadie quedaremos exentos, porque tendremos un juicio. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo no solo que les conceda sabiduría a nuestros gobernantes,
sino que la sepan ejercer con discernimiento y santidad, para que sean buenos gobernantes. Y cuando mueran y estén en el tribunal divino, sean premiados por haber sido justos y rectos gobernantes de una nación. Y en el mundo ha habido muchos justos y santos gobernantes. Tan es así, por poner un ejemplo, San Ambrosio en Milán, al norte de Italia. Hoy es un santo llamado San Ambrosio. Pero ¿quién era San Ambrosio antes de? Un gobernador. Era una figura política. Y era un gobernador tan bueno, tan justo, tan recto, tan honrado, que el pueblo mismo de Milán lo nombró, ¿sí? Lo eligió para que el Papa lo nombrara el obispo de Milán. O sea, el mismo pueblo lo promovió. Santo Padre, queremos que el gobernador de Milán, el gobernador Ambrosio, sea ordenado sacerdote y alcance el sacerdocio de tercer grado, que es el obispado, porque ha hecho una labor civil tan honorable entre el pueblo que todos lo consideramos un santo. Entonces él aceptó, lo ordenan sacerdote y luego lo hace el Papa Obispo de Milán. Y era el gran obispo de Milán, San Ambrosio, del siglo IV. Y fue el instrumento que Dios utilizó para convertir y guiar como padre espiritual a San Agustín, obispo de Hipona, otro gran santo brillante como San Ambrosio, de los santos padres de la Iglesia. Entonces en la antigüedad así se usaba. A muchos católicos que estaban en puestos o cargos de política importantes, que ejercían cristianamente, santamente su oficio y su cargo de autoridad civil, eran promovidos para obispos. Y el mismo pueblo reconocía que verdaderamente eran políticos santos y por eso alcanzaban la jerarquía dentro de la iglesia. Qué hermoso, ¿no? Ahora, de nuestros gobernantes, ¿a quién podemos proponer? A ver, hagamos ahí un sondeo. ¿A qué diputado? ¿A qué alcalde? ¿A qué gobernante? ¿A qué presidente? Tenemos que orar mucho por ellos para que el Espíritu Santo los santifique, porque muchos de ellos no están conscientes de las cuentas que le van a dar a Dios, para que recapaciten y hagan una buena función y sean hombres de bien, de verdadera política. Todos sabemos lo que significa el concepto política. El concepto política, si tú defines en el diccionario la palabra política, quiere decir buscar el bien común. ¿Sí? Por eso la iglesia ejerce una buena política, porque buscamos el bien común para los demás, el bienestar para todos, la integridad, la dignidad, el respeto, los valores, el trabajo, el empleo, la prosperidad. Entonces un verdadero político que funge su función, pues ahí se puede santificar, buscando el bien común de los demás y no solo su propio beneficio egoísta. Entonces hay que ejercer la verdadera política, como muchos lo han hecho en la historia, ¿verdad? Que han sido hombres de cambio y que han dejado huella en la historia. Grandes políticos y presidentes en la historia, en muchas naciones. Entonces es importante eso. Ahora,
el Señor sigue exhortando. Tu soberanía procede del Altísimo. Él juzgará sus acciones, examinará sus planes, porque siendo ministros de su reino, gobernaron rectamente. No gobernaron rectamente. Pero quiero que escuchen el párrafo anterior. Porque siendo ministros de su reino, son ministros del reino de Dios, pero dejan de serlo cuando se corrompen. ¿Queda esto claro? Cuando se corrompen. Entonces se convierten en ministros, sí, pero del reino de la oscuridad, de la avaricia, de la ambición, de la corrupción. Porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, no respetaron la ley ni pusieron en práctica la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que pedir para nuestros gobernantes? Que cumplan y pongan en práctica la voluntad de Dios. Por eso hay que consagrar a todos los gobernantes a la voluntad santa y perfecta de Dios. Entonces, si muchas veces nuestros gobernantes no están haciendo las cosas bien, es que nosotros no estamos orando lo suficiente por ellos. También somos responsables de interceder y pedir y consagrar a la voluntad de Dios a nuestros gobernantes. Qué interesante, ¿verdad? Y lo más interesante es que el tiempo se acabó. Eso no tiene que ver. ¿Cómo ves, Alejandro? Pero estamos contentos porque adoramos la cruz del Señor y su astilla tomada de la cruz de Cristo en este día tan santo, que en el cielo y en la tierra se adora la cruz de Cristo. Así que venérenla cuando lleguen a sus casas, tomen la cruz, pónganla ahí en una mesita, pueden prender un cirio, agua bendita, y hagan que todos sus hijos la veneren. Y fundan su cruz de cada día con la cruz de Cristo. Amén. Amén. Pues a todos gracias y felices Pascuas de Resurrección. Gracias por traernos. En Jerusalén, como a 30 metros del Gólgota, donde están las mazmorras romanas, que eran las cavidades, unas cavernas profundas a 20 metros, allá abajo se encontró. Y la encontró Santa Elena de la Cruz en el siglo III después de Cristo. Y allá abajo, donde están las cavernas, pues hoy es una capilla hermosísima en 2 niveles, y en la parte final está al desnudo la cueva, y hay un altar del lado izquierdo donde se celebra la misa y una escultura de bronce de Santa Elena de la Cruz abrazando la cruz, porque fue el sitio donde la encontró. Entonces, ¿ahí mismo es donde hicieron la capilla o en otra No, parte? la basílica está en Roma, eso es en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro. Pero la Basílica de la Santa Cruz está en Roma, a 750 metros enfrente de San Juan de Letrán. ¿Y por qué a 750 metros? Porque del pretorio al Calvario, el trayecto del Via Crucis del Señor son 750 metros. Ahí está la cruz original en San Juan de Letrán. Sí, pero todavía es cruz. Pero ya no está completa, porque desde que se encontró el siglo III, a través de los siglos, papas, cardenales, obispos han ido tomando astillas que se han enviado a muchas basílicas, altares, a campos de misión para misioneros.
Como por ejemplo, aquí está una astilla que fue tomada de la cruz. Entonces hoy quedan solo 3 leños, ¿sí?, que están dentro de una cruz de cristal. Está una aquí y aquí otros 3. Pero ya son nada más astillas, unas así de largas, de lo que queda, de que todo lo que le han ido quitando, ¿sí?, porque es necesario para que esté todo el mundo. Y todavía le quitan. De esa ya no, de esa ya no. Lo que pasa que de esa astilla sacaron una parte grandecita y de esa hicieron muchas astillas, ¿sí? Y de esta astilla, esto está grabando todavía. No, ya hay que salir del aire. Entonces, de esta astilla